Bienvenida, bienvenido de nuevo a Aquarium 6. Hoy me paso a analizar contigo el significado del próximo eclipse parcial de luna que tendremos en el signo de Piscis. Un eclipse parcial que no por ser parcial es menos fuerte, es menos significativo. Tú ya sabes, si me conoces, que a mí me gusta todo verificarlo, validarlo, ver a ver cómo eso se expresa en la experiencia real, ¿no?, de las personas. Entonces, por lo que tengo visto de momento en mi experiencia práctica, la fuerza de un eclipse, la potencia de un eclipse, no depende tanto de si es parcial o es total, tanto de Sol como de Luna, sino más bien depende de el lugar de nuestra rueda zodiacal, de nuestro cielo, de nuestra carta natal, en el que se esté dando ese eclipse, en el lugar en donde impacte ese eclipse. Es un lugar importante, como el ascendente, descendente, medio cielo, fondo del cielo, o tenemos un planeta muy cerquita en conjunción con el eclipse, en oposición, en cuadratura. En esos casos, ahí es donde se ve la potencia de un eclipse y el impacto real que tiene en nuestra vida. Así que vamos a analizar ahora qué tal, cómo nos viene este eclipse de luna, que es el último eclipse que tendremos en Piscis de la serie Virgo-Piscis. Entonces, esto ya es un dato importante porque siempre los últimos eclipses de una serie, pues es como que vienen a ponernos el punto y final, la estocada final, por decirlo así, de esta actualización y estas movidas que llevamos teniendo en nuestra zona Piscis desde el último año y medio atrás. Ya no volveremos a tener eclipses en Piscis hasta dentro de 9 años, en los que Piscis será nodo sur. Ahora estaba siendo nodo norte, venía siendo nodo norte. Y hasta los próximos 18 años no volverá a ser nodo norte como ahora. Entonces estamos acabando de actualizar esa zona de nuestra carta. Y este último eclipse en Piscis pues seguramente nos traiga información muy importante, muy relevante, muy significativa, precisamente por ser el último eclipse en Piscis hasta dentro de muchos años. Si no habíamos hecho trabajo hasta el momento, este eclipse en Piscis viene a decirnos, ahora sí que sí, esta es tu última oportunidad, aquí viene la definitiva, aquí viene la buena, para estar realmente actualizando fuertemente la zona Piscis de nuestra carta. Te adelanto además también que este eclipse, como pasaba con el eclipse de Sol en Leo, viene súper hiperaspectado, formando tensión y aspecto contactos con prácticamente todos los planetas del cielo. Están todos involucrados, formando diferentes aspectos, fluidos tensos, figuras cerradas. Vamos a ir viéndolas todas despacito, poco a poco, tirando de los hilos de las regencias y dispositores para intentar descifrar y averiguar cuál es el significado de este eclipse y cuál es la propuesta que nos está haciendo para este momento del tiempo. Entonces, ponte cómoda, cómodo, vamos a empezar y como siempre empiezo contándote los datos técnicos. Datos técnicos de este eclipse parcial de luna se perfecciona aquí en España el 28 de agosto 2026. La hora será a las 6:18 de la mañana. Entonces, hora universal a las 4:18 de la madrugada, para que puedas calcular en tu país en qué momento se perfecciona esta luna llena que será eclipse. Para todo el mundo, grado matemático en el que se nos va a estar eclipsando la luna. Vamos a buscar todos el grado 4,54 del signo de Piscis, prácticamente el grado 5 de Piscis. En esa zona de nuestra carta y en esa área de nuestra vida, vamos a estar teniendo este momento de punto y final de actualizaciones y reseteos de la zona Piscis de nuestra carta.
Y como cualquier luna llena, estamos frente al final de un ciclo de 6 meses que empezó con la luna nueva en el mismo signo, en este caso en el signo de Piscis. ¿Y cuándo empezó este ciclo? Empezó el 19 de marzo 2026. Voy a dejarte por aquí el vídeo que hice explicando esa configuración del cielo por si recordar en qué estabas tú, en esa siembra de intenciones de luna nueva en Piscis que no era eclipse. Te ayuda ahora a poder prever o a poder incluso valorar cómo ha sido este ciclo, qué tal. Aquello que me propuse, ¿lo voy a estar logrando en estas próximas semanas de eclipses? ¿O qué tal? ¿O cuáles están siendo los resultados? ¿Va bien? También te lo dejaré en la descripción de este contenido. Pero es un final de un ciclo, con lo cual luna llena, aunque se eclipse, es la culminación de algo, el resultado de algo. Representa ver algo con claridad. Aunque eso que veamos con claridad en verdad se esté eclipsando y en momento de eclipse, hombre, pues la claridad baja mucho. Pero yo diría que no es que baje la claridad, sino que baja la racionalidad y aumenta la emocionalidad en cualquier eclipse lunar. Esto es lo que sucede. O sea, y los impactos de eclipses realmente, o sea, tenemos poca disposición, poco libre albedrío para manejar los eventos destinales de los eclipses. Nos suceden cosas que nos remueven, con las que tenemos poco margen de decisión o poca capacidad de acción. Hay mucha más reactividad en los eclipses. Será algo así como que el evento pues, nos arrolla de alguna forma y tenemos que ver cómo gestionamos emocionalmente los impactos de cualquier eclipse. No son momentos entonces de una claridad muy grande, pero sí de un contacto emocional por este desborde justamente, o sea, en los que sí que me doy cuenta de lo que me está pasando por dentro. Esto que me pasa, ¿qué es lo que me remueve? ¿Qué es lo que despierta en mí? ¿Cuáles son las sensaciones, emociones, sentimientos que salen a la superficie? Para eso nos ayudan mucho los eclipses de luna. Y si un eclipse de sol para mí es como si dijéramos una actualización o un reseteo identitario, por ser el sol, los eclipses de luna para mí suponen una actualización de nuestro sistema emocional o una actualización de las necesidades del área de vida en la que estemos teniendo ese eclipse. Se actualiza algo de la percepción emocional que tuviéramos sobre esa área de nuestra vida, sobre los asuntos del área Piscis de nuestra vida. También hay una actualización de qué es aquello que necesito para nutrirme, que me nutre en esa área de mi vida. Antes eran unas cosas y ahora de repente pasan a ser otras cosas diferentes. Con esos impactos emocionales y estas cosas de las que me dé cuenta yo, a la que ya han pasado los momentos impactantes que normalmente traen las temporadas de eclipses. Y el primer dato interesante de este eclipse es que, como ya sabes, hay dos tipos de eclipse, de nodo norte y de nodo sur. Bien, este eclipse es de nodo norte. Y si el nodo sur es un punto para mí karmático de pasado, nos reaparecen cosas del pasado para darles una nueva vuelta y acabar de atravesar lecciones importantes. El nodo norte es un punto de Dharma. Y no de Dharma, yo no entiendo Dharma como lo que vengo a dar a esta vida. Dharma es lo que mi alma quiere o necesita para aprender y crecer. Aquellas cosas nuevas que todavía no ha experimentado mi alma o que ha experimentado poquito y que quiere más, que quiere más, que quiere más. Por eso el nodo norte se lo asocia con la cabeza de un dragón. Quiero experiencia, quiero experiencia. Es como un hambre que nunca se sacia del todo. Eso decían los védicos, ¿no? No se sacia del todo precisamente para que siempre nos impulse hacia adelante, hacia la novedad, hacia el futuro. Dharma es en lo que me convierto
cuando me alineo con mi esencia y con mi destino. Y eso es precisamente lo que nos permiten las experiencias de eclipse de nodo norte. Sean más agradables o desagradables para lo que viene siendo nuestro ego, nuestro personaje egoico. Para nuestra alma, esas experiencias son necesarias. Las necesito o incluso las deseo, las quiero para poder seguir creciendo y aprendiendo. Como te comentaba, esta cabeza del dragón, ¿no? Este hambre, este deseo, este anhelo insaciable que nos permite siempre estar orientados hacia este crecimiento y a esta integración de experiencias. Igual que pasa con los eclipses de nodo sur, no porque sean karmáticos son negativos, esencialmente. O sea, karma también significa aquella sabiduría que yo traigo acumulada de otras encarnaciones probablemente. De eso nos habla el nodo sur, de un exceso de información. Puedes verificarlo con tu nodo sur de nacimiento. Aquí hay algo que tú ya te lo sabes, que ya te lo conoces, que ya para ti es conocido, pero ese conocimiento, el nodo sur también trae mucha sabiduría realmente. Por eso es un dragón, son las dos partes de un dragón. Entonces, una parte no funciona bien sin la otra. Eclipses de nodo norte, el nodo norte, una cabeza que siempre tiene hambre, nunca se sacia, es decir, el hambre sin sabiduría se convierte en una obsesión, en una huida hacia adelante constante, ¿no? Obsesión sin dirección, me había apuntado yo aquí. Y al contrario, lo mismo, un exceso de nodo sur, es decir, un exceso de sabiduría y de conocimiento que está muy bien, pero sin este hambre, sin este nodo norte que nos impulse a avanzar, se convierte en estancamiento. Y entonces esto es lo que se dice de que el nodo sur es zona de confort, me puedo quedar pegado y así. Esta es la cosa de opuestos complementarios que toda la rueda zodiacal realmente siempre nos propone. Tenemos que acostumbrarnos a ver siempre las cosas en su doble polaridad opuesta complementaria, no como puntos aislados con significado aislado, sino que para poder compensar una necesitamos normalmente siempre la otra, para llegar a este punto idealmente de integración y de centro, que nos permita tener una vida pues más pacífica, más tranquila, más en paz, que finalmente pienso que es uno de los objetivos vitales importantes que todos tenemos en esta vida. Entonces me estoy conteniendo, ¿vale? Para no dar aquí a un seminario de los nodos, ¿vale? Pero qué interesante. O sea, de verdad, qué interesante todo un tema nodal. Claro, preparando los guiones de los eclipses, he estado leyendo. Yo es que soy muy aire, ¿vale? Luna en Géminis, tal, o sea, Entonces, estoy ahora con una comparativa de la visión evolutiva, visión clásica y védica, intentando ver a ver, ¿no? Como triangulando información, viendo a ver dónde están los puntos en común, las diferencias, con cuál resueno yo más, cuál me gusta más. Total, me explota la cabeza con el tema nodal, pero me he cuestionado, ¿no? He dicho, buah, de esto tengo yo en algún momento seguramente. Ojalá y la vida me lo permita, por Dios, poder presentarte algún tipo de curso o incluso también me pensaba algún tipo de servicio de tu eje nodal, ¿no? Los puntos importantes de tu carta, los regentes, depositores implicados y así, en fin, y que explican para nosotros, ¿no? Porque considero que es de lo más trascendente y relevante de la información que podemos extraer de nuestra carta natal. Da mucho foco, da mucha dirección, es como que da una comprensión, ¿no? Un decir, bueno, comprendo el para qué la vida me ha estado trayendo estas tormentas y estas, ¿no? Estas batallas que me he ido encontrando a lo largo de mi vida, ¿no? No sé, a mí me está dando mucha paz. Entonces, en algún momento no quiero alargarme más aquí, por Dios, porque hay mucha información que quiero compartir de análisis de este eclipse en particular, pero que sepas que en algún momento seguramente yo esto de los nodos lo tengo que acabar de descifrar yo bien
y presentarlo como un contenido porque te va a encantar. Vamos a meternos por eso ahora a interpretar, ahora sí que sí, las posiciones planetarias de los integrantes de este eclipse parcial de Luna en Piscis. Y uno de mis objetivos también, además de explicarte mi interpretación de lo que son los eventos celestes, también es ayudarte a ir aprendiendo a interpretar por ti misma, por ti mismo, los eventos celestes. Entonces, en cualquier evento del momento, ¿por dónde tenemos que empezar? Pues empezamos por el protagonista del evento en sí. Si estamos en un eclipse de luna, ¿quién es la protagonista de aquí del tema? Pues la luna. Vamos a empezar por ahí. Sea eclipse o no sea eclipse. Entonces, sea eclipse o no, la luna se está llenando. Y aquí me gusta mucho la perspectiva evolutiva o humanística, psicológica, porque explica que cualquier luna llena nos está mostrando algún tipo de necesidad emocional en la zona que se ilumina ese mes la luna. Y el tipo de necesidad viene determinada por el signo del zodiaco en el que ese mes se nos ilumina la luna. Entonces, ¿qué se está iluminando? ¿Qué se nos revela en una luna llena en el signo de Piscis? Claro, el tema es que Piscis es un signo muy complejo. Es un signo emocional, es un signo de agua y es el último signo del zodiaco, regido por un transpersonal. Es un signo denso. Y Piscis tiene un doble arquetipo. Piscis son dos tipos de aguas muy distintas. Tenemos por un lado la versión agua pisciana de el agua de las nubes. Las nubes son de Piscis, gente. Y entonces es este arquetipo de los mundos de fantasía, las ilusiones, los anhelos, ¿no? Esta cosa nebulosa, Piscis, porque sí, Piscis también son las aguas de las nubes, pero es un doble arquetipo como te comento y Piscis también es el fondo del mar. El mar también son aguas de Piscis. Y aquí es cuando tenemos experiencias piscianas de desilusión, decepción, de impacto emocional desagradable, de pérdida, de disolución, de confusión, de abandono. Estas serían las aguas piscianas del fondo del mar. Entonces, en una luna llena en Piscis, cualquiera de estos dos arquetipos se nos puede estar iluminando. O bien se nos puede estar apareciendo nubes de colores o las profundidades del mar, una tormenta muy grande, ¿no? Entonces vamos a ver en estos dos tipos de arquetipos de aguas neptunianas qué nos podría estar iluminando, mostrando, qué necesidades se podrían estar destapando con esta luna llena en Piscis, que en verdad es eclipse. Aguas neptunianas de las nubes de Neptuno. ¿Con qué sueño necesito reconectar o qué sueño necesito reconocer? ¿Qué ilusión necesito recuperar en la zona Piscis de mi carta? Nos podría estar preguntando este eclipse, ¿no? ¿Qué esperanza, qué sentimiento de esperanza necesito tener en la zona Piscis de mi vida, ¿no? También, ¿en qué o en quién necesito poder confiar en la zona Piscis de mi vida? Necesito quizás recuperar la confianza en algo o en alguien en esa zona de mi vida. Y también podría ser, ¿en qué necesito soltar el control? Dejarme llevar. Este dejarme fluir, vamos a dejarnos fluir. Esto es de Piscis Neptuno en su versión difuminada. Entonces estas son algunas de las opciones que podría estar mostrándonos este eclipse de luna en Piscis. Entonces, ¿qué pasaría? Vámonos al otro polo de las aguas neptunianas. ¿Qué pasaría si este eclipse nos trae experiencias de Neptuno de las profundidades del mar? ¿Qué podría estar mostrándonos esta luna llena que es eclipse? ¿Qué ilusión o velo necesito dejar caer?
¿Qué es aquello que necesito dejar de negar en la zona Piscis de mi carta? También, ¿de qué sueño necesito despertar? Quizá nos muestra este eclipse, ¿no? ¿Qué idealización necesito desmontar, necesito derrumbar? ¿Qué engaño o qué autoengaño necesito destapar, necesito reconocer? También, ¿qué límites necesito poder definir en la zona Piscis de mi carta? Por esto de que Piscis difumina y borra los límites de las cosas, ¿no? Este eclipse nos podría mostrar, hay límites, necesito poner fronteras, barreras a algo en la zona Piscis de mi carta, ¿eh? Y también, ¿qué victimismo necesito poder soltar? Quizá nos pregunta eso. Porque Piscis también en esta vibración baja de este polo de Piscis del fondo del mar, a veces pues oye, hay un derrotismo, hay un pesimismo, hay un no puedo hacer nada, nada depende de mí, la vida no me quiere o la vida me castiga, yo qué sé, ¿no? Estos discursos victimistas desempoderados en los que también nos puede hacer caer este polo distorsionado de la energía neptuniana del fondo del mar. Entonces fíjate cómo tenemos dos arquetipos de experiencias posibles que nos puede traer este eclipse. Y el Sol, por su parte, desde Virgo, nos cuenta el para qué. ¿Para qué necesito yo darme cuenta de todo esto en la zona Piscis de mi carta? ¿Para qué necesito yo, primer arquetipo, de aguas de las nubes? ¿Para qué necesito yo reconectar con un sueño? ¿Para qué necesito yo recuperar una ilusión en la zona Piscis de mi carta? ¿Confiar en algo o en alguien en la zona Piscis de mi carta? El Sol en Virgo en este polo nos va a decir, pues ¿para qué? Para aterrizar este sueño en la realidad. Para poder manifestar este sueño. Virgo, signo de tierra. Para poder poner este sueño al servicio, para poder servir, nos dirá Virgo, para poder trabajar por ello, para poder trabajar por el logro de este sueño. Esto nos cuenta el Sol en Virgo en este polo de aguas neptunianas de las nubes. En cambio, sí, estamos en el polo de ¿para qué necesito yo reconocer o despertar de un sueño? Dejar caer un velo, un autoengaño. ¿Para qué necesito yo eso? El Sol en Virgo nos dirá, pues para discriminar mejor, para discernir mejor, para comprender mejor lo que está pasando en la zona Piscis de mi carta, para reconocer, para evidenciar algo en la zona Piscis de mi carta. Y también incluso nos podría estar diciendo para mejorar, para reparar algo, para curar algo en la zona Piscis de mi carta. De esto nos cuenta el Sol en el signo de Virgo. Entonces, llegados a este punto que tenemos estos dos arquetipos de aguas neptunianas, ¿hay alguna forma de saber, viendo un evento celeste, si el evento tendirá más a un polo o al otro? ¿Cómo lo podemos esto distinguir? ¿Va a ser una o la otra? Pues esto dependerá de dos factores. Uno, de los aspectos que forme el evento, en este caso el eclipse, de los aspectos que forme y de la cadena de dispositores que rigen a la luna, que en este caso es el eclipse de luna en Piscis. Entonces vamos a entrarle ya a ver cuál de estas dos opciones es más factible que podamos encontrarnos en este eclipse parcial de luna en Piscis. Y vamos a entrarle ya al análisis de aspectos de este eclipse parcial de luna y te voy a mostrar el gráfico de cómo viene la configuración del cielo del eclipse. Como te comentaba al principio, viene hiper super aspectado, además con tensiones fuertes, intensas, mayormente desagradables.
están pasando muchas cosas, hay mucha información, mucho que, ¿no?, deshilachar. Y digo, no sé por dónde puedo empezar, o sea, por dónde empezamos a hincar el diente a la interpretación de este eclipse. Pues bueno, he decidido empezar por la posición del nodo norte. Atención. Fíjate cómo en este eclipse parcial de luna es el primero y el único que tendremos en el que el nodo norte no está en Piscis. La luna está en Piscis, pero el nodo norte, fíjate cómo ya está en el último grado del signo anterior de Acuario. Los nodos se mueven en el sentido contrario a lo que es el orden zodiacal. Van hacia atrás, como si dijéramos. Pasando de Piscis a Acuario. Tenemos ya el nodo norte en el signo de Acuario. Y aquí ya tenemos el primer significador, el primer indicador que nos podría estar orientando a si este eclipse nos va a estar metiendo unas nubes de colores o al revés, o nos va a estar haciendo caer en el fondo del mar. Claro. Y Acuario, resulta que Acuario es un signo mental, es un signo racional. Acuario está regido por Saturno y Saturno es la realidad, el realismo total. O sea, aquí vamos a poner los pies en el suelo, nos dice Saturno siempre. Y también Saturno rige Acuario, por muy signo de aire que sea, ¿no? Entonces, claro, es un signo realista por un lado y también transparente. Es un signo de lucidez, es un signo de objetividad. Entonces, claro, ya viendo de entrada ya la posición nodal del nodo norte en Acuario, pues hombre, ¿qué diríamos? ¿Que las experiencias de eclipse pueden meternos más en una cosa idealizada, fantasiosa de las nubes o nos puede hacer caer en el fondo del mar? Claro, ya esto sería el primer indicador de que el eclipse probablemente, las experiencias que nos traiga, pues puedan ser de hay un velo que necesito que caiga en la zona Piscis de mi carta. Hay algo que necesito dejar de negarme en la zona Piscis de mi carta, justamente porque Acuario es un signo racional. Es un signo frío también, un signo objetivo. Y si hemos dicho al principio que el nodo norte nos está indicando la dirección a seguir de crecimiento y aprendizaje, pues hombre, pues el realismo, ¿no?, y el darme cuenta de algo, la transparencia con algo, pues esa es la dirección que nos pide que tengamos, que tomemos este eclipse parcial de luna. Es un aire de montaña además. No es un aire cualquiera. O sea, de los 3 signos de aire, Acuario es el más frío de todos, ¿no? Es un aire frío, cortante, de la cima de las montañas, Acuario. Entonces, claro, experiencias que nos puede traer este eclipse, pues hombre, pueden ser cortantes, como este frío, gélido aire de las montañas. Cuanto más subo, cuanto más me elevo, más frío es el aire. Esto nos cuenta el signo de Acuario. Sí, mucha objetividad y mucha perspectiva, pero bueno, aquí lo que me doy cuenta, de lo que me doy cuenta me corta como un cuchillo, me quedo tiesa como un palo. De esto nos cuenta el signo de Acuario. Entonces el nodo norte en Acuario realmente nos estaría, yo creo que ayudando, más que proponiendo pon mente fría al asunto, ¿no? Pon lucidez, pon mente clara. Lo que pienso que nos podría estar ayudando a conectar mucho más con esta objetividad, ayudándonos a esta distancia emocional que seguramente vaya a ser muy necesaria para estar sorteando las experiencias de desborde emocional, porque la luna ya es de por sí un arquetipo emocional en un signo de agua, en el último signo, eclipsándose. O sea, todo un tema de luna llena. El desborde emocional puede ser grandioso. Entonces, bueno, aquí pienso que el nodo norte nos dice la dirección. La dirección es hacia esta objetividad de las cosas que estás viendo y descubriendo en la zona Piscis de tu carta.
para poder dar una respuesta más meditada, más madura, más reflexionada, más pensada, que para eso Acuario es un signo mental. Esto, primer dato de este eclipse de luna en Piscis. Y vamos a tirar del hilo desde aquí. ¿Dónde está el regente o los regentes del nodo norte en Acuario? Acuario tiene dos regentes, Urano y Saturno. Vamos a empezar analizando qué le está pasando al regente moderno de Acuario, qué le está pasando a Urano. ¿Y dónde está Urano? Atención, tenemos a Urano formando parte directa, inmiscuido totalmente en esta configuración de aspectos tensos de este eclipse parcial de luna. Tenemos a Urano en Géminis, cerrando con el eclipse una figura de aspectos tensos llamada T cuadrada. Esta figura es el triángulo rojo que ves en el gráfico, Y este triángulo es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque es muy exacta la T cuadrada. O sea, está Urano en el grado 5 y algo de Géminis, la Luna casi en el 5 de Piscis, Sol casi en el 5 de Virgo. O sea, hay menos de un grado de orbe. Es una T cuadrada prácticamente perfecta. Entonces aquí, pues claro, esto marca mucho los resultados, las experiencias que nos puede dar este eclipse. Una T cuadrada, para empezar, la figura de T cuadrada. La figura de T cuadrada para mí nos presenta un esfuerzo ineludible. Las cuadraturas son esfuerzos, ¿no? Pues cuando hay dos es, de este esfuerzo no te libras, ¿vale? O sea, este esfuerzo hay que atravesarlo sí o sí. Por eso para mí las T cuadradas es una cosa mía muy personal, ¿eh? Pero para mí la T cuadrada yo la asocio a una figura de Saturno. Aquí tienes momento de parón. Aquí tienes un momento de esto tengo que afrontarlo sí o sí. Aquí hay un momento de parada, de tener que estar atravesando un esfuerzo. Y también para mí la T cuadrada es una figura que nos tiene que estar sirviendo para poder darnos cuenta de algo y tomar decisiones que nos ayuden a saltar a la energía, a la modalidad de energía siguiente. Es decir, fíjate, si estamos teniendo una T cuadrada en signos mutables, una T cuadrada siempre se va a estar dando, normalmente, si es muy estrecha como esta, en signos de la misma modalidad. En este caso, los tres, Piscis, Géminis y Virgo, son signos mutables. Entonces, para mí, una T cuadrada tiene que ayudarnos a saltar a la modalidad siguiente. Nos tiene que servir esto de lo que me dé cuenta yo. En la zona Piscis de mi carta, me tiene que servir para tomar una decisión y pasar a la acción. Los signos mutables son signos que a veces se pierden, se enroscan, se van por las ramas. O sea, y te lo dice aquí una luna en Géminis, ¿vale? O sea, yo de momento tengo que editar estos vídeos porque de verdad, tú no sabes la de veces que yo me voy por las ramas y ramifico. Y es, no, Nuria, por favor, concreción, vámonos a lo importante, ¿no? Los signos mutables tienen sus cosas muy positivas, que te digo yo que no, pero uno de los defectos de lo mutable es que se pierde y se va y se enrosca y espérate y lo pospongo, lo postergo. Entonces, T cuadrada en signos mutables. Ya está. Aquí se acabó la dispersión. Se acabó y por aquí, el por allá. Hay que irse a lo importante, hay que darse cuenta de algo importante y esto nos tiene que ayudar a saltar a la modalidad siguiente, a tomar una decisión y a pasar a la acción. Para mí, de esto es de lo que nos hablan las T cuadradas. Entonces, Géminis, que es el signo en donde descarga esta T cuadrada, es un signo mental. Entonces, es un signo racional. Entonces, esta T cuadrada nos dice, con Urano aquí nos dice, me estoy dando cuenta de algo. No puedo eludir, o sea, me doy cuenta de forma clara de algo en la zona Piscis de mi carta que me ayuda, esto de lo que me doy cuenta, me ayuda a cortar Urano,
a romper, a dar un giro de 180 grados. Sería como, a mí me gustaba mucho la metáfora que usaba mi maestro de Urano, que es como darle la vuelta a un reloj de arena. Se acaba el tiempo de algo y entonces, bueno, le damos la vuelta al reloj, pero también le damos la vuelta a las circunstancias. Nos cambia la cosa de la noche al día, del blanco al negro, del negro al blanco, ¿vale? Pero hay un giro radical muy fuerte cuando estamos frente a Urano o un evento que está Urano inmiscuido, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a cortar, a romper con algo. Y esto de lo que me doy cuenta, ¿va a ser bueno o va a ser malo? Es decir, o va a ser vivido de forma agradable o va a ser vivido de forma desagradable. ¿Eso quién nos lo cuenta? Pues a ver, Urano, ¿estás en tu casa? No, estás en Géminis. ¿Quién gobierna Géminis? A Géminis lo gobierna Mercurio. ¿Y dónde está Mercurio? Lo tenemos al lado del Sol en Virgo, formando cuadratura con Urano. Eso significa que Urano está en una mala recepción con su dispositor Mercurio. Claro, ¿esto qué nos indicaría? Pues hombre, que esto que descubro o esto de lo que me doy cuenta en la zona Piscis de mi carta, recordemos que estamos ahí, pues hombre, tiene pinta de que puede provocar cierto tipo de desagrado. Muy agradable no es. Probablemente sea algún tipo de impacto, de sorpresa, de shock mental muy fuerte. O una sorpresa que nos dé un shock emocional muy fuerte. Esto parece con esta mala recepción de Mercurio a Urano. Entonces, en las tres cuadradas, aquí hay dos versiones en función de la escuela o tradición en la que nos enfoquemos, ¿no? Por un lado, y me gusta la mirada evolutiva o más moderna, en que dicen que en una T cuadrada, la energía de la T cuadrada se expresa por el ápex o vértice de la T cuadrada. Eso significaría que Urano sería la consecuencia, ¿no? Lo que nos cuenta Urano, vivido como consecuencia o reacción de esto de lo que me doy cuenta en la zona Piscis de mi carta, pues yo como reacciono, nos llega la evolutiva, ¡pam!, cortando, ¿no?, alejándome, yéndome, haciendo un giro, un cambio muy fuerte, con un corte muy drástico. En cambio, la mirada clásica, contempla que la T cuadrada se expresa a la vez. ¿Vale? Entonces, Urano, más que ser la reacción o consecuencia, significaría el disparador, lo que dispara la tensión de oposición del eclipse, ¿no? Entonces, en clásica, Urano sería interpretado como la información sorpresiva, el mensaje inesperado, la conversación inesperada, esa información que no puedo ignorar. Y entonces la consecuencia sería luna llena eclipsada en el signo de Piscis. Shock emocional, impacto emocional, desilusión, decepción y así. Pero sea una cosa o la otra, ¿vale? Sea el disparador Urano o sea la reacción. Seguramente, te nombro las dos porque seguramente se mezclen, puedan ser las dos a la vez. Por una parte, una información que me llega, que me noquea, y mi reacción sea uraniana, pues corto y cierro, cambio, de forma muy abrupta. Pero una cosa que aporta la astrología evolutiva y que no aporta la clásica, que me gusta mucho también, es que dicen que en una T cuadrada, la válvula de escape consciente... Vamos a intentar, por favor, ponerle conciencia a este momento del tiempo, no que sea, además que yo me río, pero que puede ser intenso para muchas personas, Entonces, la válvula de escape, para poder canalizar mejor esta tensión tan fuerte de T cuadrada, es el vértice mutable que queda libre, es decir, el vértice de Sagitario. Entonces, en vez de reaccionar de forma uraniana, con un corte muy drástico y tajante y repentino también,
La idea sería poder incorporar energía sagitariana, es decir, antes de este corte abrupto y así, pues poder expandir nuestra visión, el poder tomar distancia, incluso el poder separarnos de la situación, el poder cambiar de contexto, viajar si hace falta, alejarnos de la situación, oxigenarnos, airearnos y encontrar en esa separación algún tipo de marco filosófico / legal que aporte un nuevo sentido o dirección a este impacto emocional que seguramente nos traiga el eclipse de luna en Piscis. Incluso pudiendo llegar a contar con figuras de maestros, de expertos, ¿no? De asesores, que nos puedan ayudar a elaborar este nuevo sentido y que también eso nos ayude a tomar mejores decisiones y una mejor dirección finalmente, gracias a esta válvula de escape sagitariana consciente que nos propone esta T cuadrada con Urano. O sea, en vez de cortar de forma abrupta, pues alejarnos, respirar y poder darle un sentido, o sea, una reflexión al tema. La condición por eso con Sagitario es que vamos a tener que contarnos verdades sin adornarlas. Honestidad radical haría falta con esta combinación uraniana-sagitariana para poder realmente pues que la decisión que tomemos pues sea lo más centrada, lo más pacífica, lo más coherente posible, ¿no? Entonces, ¿cómo sería desde la mirada evolutiva? En la mirada evolutiva, si no le ponemos la parte consciente sagitariana, tendríamos un colapso emocional muy grande, polo de Piscis. La zona Virgo también, aquí tenemos el Sol con Mercurio en Virgo, además un Mercurio exaltado, un Mercurio extra fuerte, que también se podría expresar en su peor versión. ¿Cuál sería su peor versión? Un sobreanálisis, un darle vueltas en bucle, un ¡buah! ¿Qué salió mal? ¿Qué no hice bien? ¿Qué pasó? Analizando los detalles de la situación que nos llevó a este punto de corte. Y que la reacción fuera Urano, un corte repentino y drástico. Pero si le metemos Sagitario al tema, ¿cómo sería en esta mirada evolutiva? Pues no decidir en caliente, ni comunicar bruscamente ni de golpe. Tomarnos un tiempo, como te decía, ganar perspectiva, consultar con alguien con más visión, con más autoridad, poder darle un sentido más amplio a lo que ha pasado y decidir una nueva dirección a tomar. Cuando se comunica el corte, porque la T cuadrada va hacia Urano en Géminis, aquí hay que comunicar algo, Además también, que llegaremos ahí, ¿no? Pero Sol conjunción Mercurio, hay que comunicar, hay que decir algo, pero cuando llegamos a esa comunicación, el corte, que seguramente ese corte con cosas, se puede hacer con mayor asertividad y con mayor desapego. Y no que el corte sea drástico y repentino y, en fin, y desaparezco, clic-clac, me apago, me voy como un interruptor, que sea la parte baja de Urano, de la energía acuariana. Y desde la mirada clásica sería muy parecido, prácticamente igual, pero el orden sería invertido. Es decir, Urano sería el disparador. Hay una noticia, una información que me deja en shock, entonces esa información novedosa, Urano, provocaría el shock emocional, la desilusión, la decepción, el abatimiento. Y por otro lado, a la vez también este sobreanálisis, sobrepensar, buscar el detalle, repasar una y mil veces qué salió mal, qué se puede hacer diferente, dónde estuvo el fallo o el error, ¿no? En vez de eso, añadirle Sagitario, que es un signo de fuego, tendría que darnos el impulso para tomar distancia. Es decir, aquí también nos distanciamos, incluso esto saliendo del contexto, pudiendo hacer incluso algún viaje
Salir del contexto y buscar algún tipo de maestro, referente o figura de autoridad que nos ayudara a resignificar la experiencia transitada, pasando del shock inicial emocional a una comprensión más profunda del evento transitado. Y que eso también a la larga nos ayude a un crecimiento, que es también la promesa de Sagitario. Aquí hay comprensión, con lo cual se amplía mi visión, hay un crecimiento. Esto sería lo que nos cuenta esta posición de Urano en esta gran T cuadrada. Y aquí llegamos a uno de mis puntos favoritos de este análisis, por Dios. Y cuando he llegado a este punto he dicho, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, la complejidad que tiene este eclipse, el intríncule, pero a mí de verdad yo con esto, yo no sé si se me nota, pero yo disfruto. Sí. Mi luna en Géminis dejó de aburrirse cuando apareció la astrología. O sea, yo me puedo tirar horas, simplemente mirando fijamente una carta de cielo. La gente que vea desde fuera dirá, ¿esta chica qué hace? Estoy pensando. O sea, ¡buah! Entonces, centramiento. Llegados a este punto, claro, tú estás en Sagi, sí, Sagi, incorporamos Sagitario. La pregunta consecuente que uno se hace es, ¿dónde está el regente de Sagitario? ¿Quién es el regente de Sagitario? Júpiter. ¿Y dónde está Júpiter? Atención, Júpiter está en el signo de Leo formando trígono creciente con Saturno retro en Aries. Y es que la cosa es que Júpiter no solamente rige Sagitario, sino que Júpiter también es el regente de la luna llena en Piscis, del eclipse. Y justamente está formando trígono no con cualquier planeta, sino con Saturno, que Saturno, recordemos, es el regente del nodo norte en Acuario. Y aquí es como, ¡buah, tío! Me encanta, me encanta, me encanta. El regente de la luna y el regente del nodo en armonía entre sí, en ángulo de trígono creciente. Entonces, este contacto Júpiter-Saturno es mucho más importante y relevante de lo que podría parecer. Y en verdad nos cuenta varias cosas distintas, ¿no? Porque rige una cosa, rige la otra, en fin. Entonces, lo primero que voy a remitirte a el vídeo anterior, si no lo viste, el de eclipse total de Sol, porque ya conté, ya se formaba este contacto son planetas lentos, entonces se va sosteniendo más estrecho, más amplio durante el próximo año. Este contacto de trígono forma parte de un ciclo grande de 20 años. Los ciclos Júpiter-Saturno se llama el ciclo del Catún. Y para no repetir lo que ya dije, te remito a que vayas a ver, si quieres, en el vídeo del eclipse de Sol, al capítulo. Si es que además yo te divido mi contenido por capítulos para que sea mucho más fácil consumirlo y así. Te vas al capítulo directamente de el ciclo del Catún y aquí pues sabrás un poco más de qué nos habla este trígono creciente Júpiter-Saturno. Pero en el contexto concreto, ¿vale?, de este eclipse parcial de luna. Para empezar, Júpiter es el regente de la luna en Piscis. Entonces Júpiter nos cuenta cómo va a ser el tono de la desilusión, ¿no? ¿Cómo va a ser esta experiencia de eclipse? Y ya hemos dicho que probablemente con el nodo norte en Acuario, pues hombre, sea decepcionante y desilusionante, ¿no? Entonces, Júpiter en Leo nos da un matiz de significado de cómo va a ser esta desilusión. Entonces, con Júpiter en Leo, ¿va a ser discretita, chiquitita y así? ¿O va a ser gigante? Claro. Júpiter en Leo, que además Júpiter en Leo está en su triplicidad, en un signo en trígono a Sagitario, que es su domicilio principal. Entonces, pues nada, aquí funciona muy bien. Es una decepción seguramente extra fuerte, extra grande. Seguramente incluso podamos llegar a sobredimensionar el tema de la decepción, ¿no? Y también nos cuenta este Júpiter en Leo que seguramente en la zona Piscis de nuestra carta
Claro, ahora haya desilusión porque seguramente Júpiter en Leo habíamos exagerado, agrandado o sobredimensionado expectativas respecto a algo o a alguien. Habíamos puesto mucha fe en algo, habíamos confiado en algo o en alguien, se nos habían hecho promesas o habíamos prometido de más a algo o a alguien. Y ahora pues con este eclipse, claro, pues la desilusión, la decepción puede ser igual de importante que las expectativas, como de grandes y de infladas, las hubiéramos tenido, ¿no? Hay una grandiosidad desmedida. Esto es lo que nos cuenta de entrada Júpiter en Leo, ¿no? Y si leemos a Júpiter como el regente de esta válvula de escape de salida sagitariana, este Júpiter en Leo en trígono a Saturno en Aries nos estaría diciendo que antes de cortar tendremos que estar revisando algo del pasado. Trígono Saturno retro, del pasado, porque Saturno habla del pasado, de lo antiguo, de lo viejo, y revisar porque está retro. Revisar algo del pasado, quizá con alguna autoridad o con un marco teórico ya conocido, antes de cortar. De esto nos habla este trígono creciente a nivel concreto y particular. Y así, haciendo esto, encontrar una forma de comunicar, porque hay que comunicar, como te decía, hay que poder expresar las conclusiones que saquemos. Con esta válvula de escape sagitariana hay que poderlas compartir. Entonces se harían trígono Júpiter-Saturno con mayor solidez y seguridad frente a las circunstancias. No tanto desde una reacción a este shock emocional con una inseguridad muy grande, con un miedo muy grande, y la reacción sería corto y cambio, ¿no? Pues bueno, esto nos cuenta este Júpiter. La salida tiene que ser poder revisar algo del pasado o con alguien incluso que ya conociéramos, el poder volver a contar con ese experto, esa ayuda de alguien que sabe más, que nos pueda asesorar y revisar esto del pasado y llegar a conclusiones para comunicarlas de forma más asertiva, más sólida, con mayor entereza y seguridad. Y finalmente me he apuntado que frente a este shock y a este impacto emocional, frente a esta información sorprendente, como tenemos a este Júpiter y Saturno en trígono, realmente con relativa facilidad es que podemos recurrir a este experto, a este maestro o a este referente. Saturno, para poder expresar con franqueza lo que siento, Júpiter en Leo, y poder darle un sentido distinto, más amplio a lo ocurrido, que sería la salida sagitariana que nos propone esta T cuadrada con Urano en el vértice. Y esto sería lo que nos cuenta Júpiter. Vamos a ver ahora lo que nos cuenta Saturno, porque si Júpiter regía la Luna y nos indicaba, pues oye, ¿cómo puede ser esta decepción? Saturno es el regente del nodo norte, nos cuenta la dirección, ¿no? Entonces lo primero que nos dice, claro, Saturno en Aries, ¿qué es lo que le pasa a Saturno en Aries? A diferencia de Urano en Géminis, que está bastante digno y funciona bastante bien, dentro de que es un transpersonal, y siempre pues remueve mucho a nivel personal egoico cualquier experiencia transpersonal, ¿no? El tema de Saturno es que, claro, Saturno está en Aries, que es su signo de caída, donde peor funciona. Y encima está retrógrado, o sea, es su peor dignidad. Esto lo que nos indica de entrada es que, claro, frente a este shock inicial, pues seguramente, claro, para poder equilibrar a Acuario, equilibrar los nervios, equilibrar la electricidad, por eso el complemento de Urano es Saturno, son una pareja que van juntos, Urano y Saturno. Entonces, claro, pues Saturno genera pues contención, Saturno genera pues esta solidez, esta madurez, esta responsabilidad para afrontar las cosas y no corto y cambio, ¿no? Claro, con ese Saturno que está retro, está en caída, pues ya podemos prever de significado que no hay paciencia frente a esto. Poca paciencia, no hay disciplina, no hay contención, no hay pausa. O sea, las características saturninas positivas que podríamos echar mano en esta configuración de eclipse
Pues resulta que si Saturno está en detrimento, pues su significado sería, la traducción simbólica sería, estas capacidades no están disponibles del todo para la reacción de este eclipse, ¿no? Y también nos cuenta cómo puede ser este eclipse, el regente del nodo norte, ¿no? Y nos cuenta cómo pueden ser las vivencias, pues pueden ser duras, con un alto grado de dureza, porque Saturno está en su peor dignidad, que provoquen un gran impacto, una sensación grande de impotencia. Aries, ¿no? El signo de la valentía, el guerrero y demás, estando Saturno ahí, mengua y baja la sensación de sentirme capaz en su peor vibración, pero bueno, impotencia. Entonces, algo me rompe los esquemas y frena el avance en la zona Piscis de mi carta. Algo frena el avance en la zona Piscis de mi carta. Esto nos cuenta la posición de Saturno en Aries. Y por el hecho de que esté retro, pueden estar saliendo asuntos del pasado o tener que estar revisando cosas del pasado antes de poder seguir avanzando en la zona Piscis de mi carta. Pero también que sepas, en su polo opuesto y distorsionado, también se podría sobrecompensar esa sensación de impotencia. Saturno en Aries también sería omnipotencia, aplasto al otro, arrollo al otro, me impongo de más, como forma de sobrecompensar esta sensación de sentirme chiquitito, chiquitita, que probablemente pueda suscitar las experiencias de este eclipse, ¿no? Sea como sea, hay algo que con este eclipse y estas revelaciones de eclipse nos ayude a desestructurar algo, a recular en algo, a deshacer algo, para posteriormente volverlo a construir. Aquí te remito de nuevo al trocito que hice en el vídeo del eclipse de Sol, del ciclo del Catún. Saturno retro en Aries, desestructuramos algo. El tema es, claro, Saturno son las murallas, ¿no? Son las fronteras. Entonces, algo que daba sensación de seguridad se rompe. Que yo me imaginaba eso, como las murallas de un pueblo para mí son Saturno, pues con Saturno retro en Aries, esas murallas se rompen. Y siento sensación, puedo ahora sentir sensación de desprotección. Estas son las experiencias que puede dar este eclipse. Y dices tú, llegados a este punto, bueno, vale, Saturno en Aries, fatal, retro, peor todavía, pero bueno, momento, Saturno no está en su domicilio. ¿Por quién está dispositado? ¿Quién es el dueño de Aries? ¿Dónde está Marte? Que al igual Marte, no sé, nos da otra luz, otro brillo, otra salida o algo, ¿no? Pues atención. Marte está en Cáncer, pero es que encima está en Cáncer, que es su signo de nuevo de caída, igual que Saturno está en su peor signo, pero para más arriba y justamente están en contacto tenso y de cuadratura entre sí. O sea, es una mala recepción de Saturno por parte de Marte, que Marte además también está en caída fatal, fatal. Entonces, claro, pues realmente dices, este eclipse, la verdad, las experiencias mayormente van a ser durillas y van a ser malillas y se van a atravesar como buenamente podamos, ¿vale? Pero claro, hay poquitas válvulas de escape, hay poquita cosa a aprovechar. Marte nos habla de qué tipo de acción podemos estar emprendiendo frente a este eclipse, ¿no? Pues nada, la acción mayormente será reactiva. O sea, nos va a costar mucho esta cosa de, espérate, le pongo conciencia sagitariana y respiro y me aireo, ¿no? O sea, con Marte en Cáncer de entrada puede haber más reactividad, impulsividad, una reacción defensiva, agresiva o descontrolada de forma desmedida. Esto sería, claro, en Marte, si lo leemos como mal, las peores características de Marte, es lo que le pasa en el signo de Cáncer. Las experiencias, pues,
son peores. Desde una mirada evolutiva, ¿no? ¿Cómo podría esto leerse? Evolutivamente, a ver, vamos a sacarle un partido a esto porque tela, ¿eh? O sea, puede ser fuerte e impactante. Desde una mirada evolutiva, pues la idea de Marte en Cáncer sería proteger, me protejo, ¿no? Pero sin atacar. Esa sería una posible salida de Marte en Cáncer como protector, es genial, ¿no? Y también pienso que con esta cuadratura, además con Saturno, una cosa positiva que podemos hacer es reconocer la flaqueza o debilidad y buscar ayuda externa. O sea, frente a las circunstancias, realmente poder reconocer en vez de ir porque Marte tiende a eso, pues aquí nos diría, reconoce tu vulnerabilidad, reconoce que esto te sobrepasa, que esto quizá tú sola, tú solo no lo puedes, ¿no? Como gestionar, y atrévete a buscar ayuda externa, que sería lo mejor de este trígono Júpiter-Saturno que te he contado anteriormente, ¿no? Esto, fíjate tú, qué intensidad. Entonces, para acabar de cerrar el circuito, Marte en Cáncer está regido por ¿quién? Por la Luna en Piscis, que es el principio de todo. Entonces, aquí ya cerraríamos uno de los hilos, una de las hebras de que este eclipse nos ha llevado a discernir durante este análisis. Entonces, hemos llegado al punto de la Luna en Piscis, que ya hemos visto que se eclipsa y así, y hemos analizado su significado. Pero, ¿hemos visto sus regentes? Vamos a seguir por aquí. Luna en Piscis. Piscis tiene dos planetas regentes. El primero tradicional es Júpiter. Júpiter lo hemos visto en profundidad, ya está. Pero, ¿cuál es el segundo regente de Piscis? Segundo regente de Piscis, Neptuno. ¿Y dónde está Neptuno? Atención, tenemos a Neptuno en Aries, metido en una figura de aspectos cerrada llamada Yod o dedo de Dios, y esta figura la está formando primero con un sextil, en sextil con Plutón retro en Acuario, y el ápex del Yod, que son dos quincunциos, nos señalan con la conjunción Sol-Mercurio. Al Sol, uno de los integrantes de este eclipse de luna llena en Piscis. Qué interesante que el segundo regente forme parte de un Yod. De entrada, Neptuno lo que nos cuenta, por ser regente de Piscis, es cómo será, un indicador más de cómo será este eclipse. ¿Será ilusionante o será decepcionante? Pues Neptuno en Aries, claro, Neptuno ya no está en Piscis. Desde febrero lo tenemos en Aries y ya va a estar en Aries durante unos 15 años aprox. Entonces, Neptuno en Aries ya no estamos dormidos, soñando, ¿no? Ya no nos permite tanto entrar en esa ensoñación y fantasía. Neptuno, ni en esos engaños o autoengaños, Neptuno en Aries. Neptuno en Aries nos dice, este eclipse nos fuerza a despertar de una ilusión. Y también, al igual que nos pasaba con Júpiter, nos cuenta el tono que tenía esta ilusión, ¿no? Y esta ilusión que yo había hecho, esas expectativas infladas, ¿no? Que yo había hecho con Júpiter en Leo, también Neptuno en Aries, nos cuenta, nos habíamos metido en algo de forma impulsiva, también seguramente de forma instintiva, y sin una dirección clara. Que ahora mismo este eclipse nos dice, amigo, en esto que te habías metido aquí en la zona Piscis de tu carta, ahora te toca el tener que revisar. Eso que había dicho, bueno, sí, ya lo hablaremos, bueno, sí, no pasa nada, wow, impulso, venga, me atrevo, me encanta la idea. Esto es lo que da Neptuno en Aries, ¿no? Pero claro, aquí hay cosas que quedan omitidas, que quedan, ¿no?, veladas. Me había apuntado, me lanzo a un proyecto, a una relación, no solamente exageré expectativas, sino que había algo velado, algo había quedado poco claro, confuso o no explicitado, y ahora toca descubrirlo y ponerlo sobre la mesa. Además también Neptuno en Aries regido por ¿quién? Por Marte en Cáncer.
¿eh? Esto que descubro duele, nos diría también. Esto que no quedó dicho, esto que quedó velado, ahora cuando me lo encuentro, digo, hostia, menudo pastel había aquí, ¿eh? Bueno, esto es lo que nos explicaría el significado de si tiramos de las regencias, ¿no? Y el tema es que Neptuno está metido en una figura de Iod, que también es una figura muy interesante, compleja de descifrar. No voy a entrar, ¿vale? También con estos eclipses, una cosa que yo he descubierto es que voy a hacer un curso, ¿vale? Voy a hacer un curso de figuras, de figuras. Y así, cuando me toque analizar cosas, diré, ya damos por sabida esta figura, ¿vale? Ya sabéis de qué va, vamos al significado, porque es que si no yo me pierdo por las ramas y entonces no acabo nunca. Pero bueno, el Yod, para decirlo y definirlo rápido y corto, es una figura tensa. Es una figura, no es que provoque grandes choques y así, pero provoca una fricción incómoda. También yo pienso que culturalmente, con esto de que es el dedo de Dios, para mí, el Yod se ha romantizado en exceso. Realmente, si tú te vas a buscar la literatura del Yod, el Yod es una figura asociada a Plutón. ¡Atención! O sea, es una figura que a través de hacer reajustes incómodos, que es lo que nos indican los quincunциos, hay que hacer una regeneración o una transformación muy grande del ápex del Yod, en este caso del Sol Mercurio en Virgo. Y el Yod nos fuerza, pues nos va rozando, nos va molestando, nos va incomodando. Una cosa es tenerlo de nacimiento y esa fricción siempre se nota, nunca se llega a resolver del todo. Siempre hay que ir haciendo pequeños reajustes, pequeñas mejoras, pequeñas cosas. Teniéndolo en un tránsito y transitorio, pues bueno, es una figura incómoda, ¿eh? Es decir, esta transformación y regeneración supone, por un lado, desempeñar cierto grado de esfuerzo y de trabajo, porque hay un quincuncio que es de casa 6, que es el que forma el Sol Mercurio con Neptuno. Este quincuncio de casa 6, pues esto, un aspecto que me fuerza a un trabajo. Aquí se me obliga a tener que desempeñar una tarea y que requiere una dedicación, un esfuerzo, en tal. Lo bueno de esto es que cuando se atraviesa este esfuerzo y este quincuncio, se transforma en la capacidad de curar algo del ápex. Y el otro quincuncio, que es el del Sol Mercurio con Plutón, pues bueno, ya de por sí Plutón, que es transformación, regeneración y así, es un aspecto de casa 8, nos obliga a desnudar, a destapar algo, a eliminar algo, a hacer algún tipo de purga. ¿De qué? De la función Sol-Mercurio. Claro, el tema es que atravesar un aspecto de casa 8, de entrada, este quincuncio de vuelta con Plutón, nos puede estar forzando a perder algo. Una pérdida forzada, nos diría. Pero es verdad que pudiendo renunciar a esto o eliminando esto, pues el resultado es una transformación o una purificación de lo que es el ápex, Sol-Mercurio. Pero claro, en sí, el Yod, una figura agradable, pues no es, ¿vale? Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que estar transformando y regenerando? La conjunción Sol-Mercurio y lo que signifique, ¿no? ¿Qué significa el Sol? Identidad. Revisión forzada de cómo soy y cómo me comporto en la zona, por eso, Piscis de mi carta. El tema es que como el Sol está al lado de Mercurio, también seguramente esta regeneración suponga una revisión de cómo soy y cómo me comporto en la zona Virgo de mi carta. Un cambio de identidad o de forma de pensar, que este cambio supone un reseteo, actualización, transformación de la zona Virgo de mi carta. Esto es lo que nos enfoca este Yod. Y esta revisión y así identitaria
y cómo soy, cómo me comparto, bueno, tiene que contemplar dos patas, que son la de Neptuno por un lado y la de Plutón por el otro. Que ya de por sí, venga, transpersonales, como si fueran sencillitos, pero bueno. Finalmente, también se dice que dentro del Yod está el germen de su resolución, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que estar revisando estas dos patas. ¿Qué hay que revisar para hacer este cambio y transformación en la zona Virgo de mi carta? Pues seguramente hay que revisar. Neptuno en Aries nos diría una confusión que había, una evasión del pasado que no se quiso afrontar en su momento y que ahora el eclipse en Piscis, ¡pum!, nos revela, o que no se concretó bien y que ahora pues toca hacer esta revisión y esta concreción. Y después también la otra pata hay que revisar, que sería la de Plutón. Tenemos que estar revisando dinámicas de control, de poder o de manipulación que seguramente hubiéramos mantenido en la zona Piscis de nuestra carta, que no se habían querido mirar o reconocer hasta el momento. Y que no habíamos podido reconocer hasta el momento porque reconocer las cosas plutonianas duele. Duele, molesta mucho. Dices, ostras, que esto también es mío, también lo he generado yo, también lo he provocado yo. Ya sea por exceso, por defecto, pero hay algo que también es mi responsabilidad de haberme metido en estas dinámicas de control, poder, manipulación o de haber perpetuado estas dinámicas de manipulación, control y así. Algo que duele de la propia identidad, nos cuenta este Yod. Hay que regenerar algo del Sol. Y con Mercurio lo bueno que tiene es que nos ayuda a tomar conciencia, a ser conscientes, a discernir, a discriminar, a reconocer. En su versión positiva también estas patas de Neptuno y Plutón nos pueden dar cualidades, el poder conectar con sensibilidad y compasión, quizá hacia nosotros mismos también, de ser compasivos y ser amorosos, de decir, lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, ahora nos hemos encontrado con este pastel y bueno, y a ver, y darnos mimitos y darnos amor. Y también Plutón favorece mucho el tema de poder profundizar, de no quedarnos en la evasión y en lo que, bueno, ya se hablará, ya se concretará. Aquí hay que mirar lo que duele, hay que mirar lo que intoxica, lo que distorsiona, y lo que finalmente puede llegar a matar lo que sea que estábamos haciendo o así en la zona Piscis de nuestra carta, ¿no? Y reconocer que también formábamos parte de esas dinámicas, ¿no? Pero bueno, nos puedes dar este punto, Plutón, de profundización. El tema es que este Yod, si te fijas, te lo vuelvo a mostrar, es muy interesante, porque los Yods están formados por 3 aspectos solamente. Por un sextil, que es la línea verde cortita, Neptuno-Plutón, y los 2 quincunциos, líneas lilas largas, a Sol-Mercurio. A veces, y no siempre, los Yods vienen con lo que se llama un punto de equilibrio o un punto de liberación. Este punto de equilibrio o de liberación sería el punto medio del sextil, los 30 grados. Y fíjate, tenemos algo en el punto medio de este Yod, tenemos algo en el punto de equilibrio. Tenemos a la luna llena en Piscis, tenemos al eclipse. Cuando un Yod viene con un punto medio, se dice que este punto ayuda a la descarga de la fricción de la incomodidad que supone el Yod, de la incomodidad que supone el estar revelándonos esto, de estar haciendo este cambio identitario, este reconocimiento de ¡buah! Esto lo omití, esto lo transgiversé, o esto lo manipulé, o esto se manipuló, en fin. O sea, esto que acabamos de decir, ¿no? Pues eso es una fricción. Este punto medio, esta luna en Piscis nos dice, esto puede ser un impacto emocional en la zona Piscis, sí, pero a nivel evolutivo también permite una zona de descarga que te facilita, si lo aprovechas, el poder estar haciendo esta transformación identitaria
pues de forma mucho más agradable y mucho más eficaz seguramente también, ¿no? Entonces, descarga la tensión del yod. La luna en Piscis, ¿qué nos diría? ¿Qué nos tenemos que estar permitiendo para poder estar descargando esta tensión? Tenemos que permitirnos, Piscis, llorar, sentir, pasar lo que sea que nos pase, ese shock, pasarlo por el cuerpo. Es decir, en este caso, sobrecompensa, o sea, compensa de alguna forma esta sobreestimulación mental o sobreanálisis de qué pude hacer o no. Esta crítica, podría haber también una crítica muy grande, una autocrítica muy fuerte, que lo hice mal, ¿no? Esta baja autoestima o este pesimismo, ¿no? Para no entrar en esos bucles, incluso autodestructivos, o que nos dejen encerrados como en un laberinto de pensamiento. Esta luna en Piscis nos dice, suelta primero la emoción, libera la emoción, llorando, gritando, expresa la emoción como tú quieras. Piscis también es el arte, canta, baila, mueve el cuerpo, ¿no? Puede irnos muy bien para un desahogo emocional. Y encima es que este desahogo emocional, también yo diría, pide ayuda, ¿eh? O sea, en Piscis podría ser, esto es muy grande, ¿vale? Atrévete a pedir ayuda, apoyo o soporte terapéutico o de expertos o de asesores que te ayuden a sea lo que sea gestionar, sea lo que sea que estés atravesando, ¿eh? El desahogo emocional permite una mejor comprensión que solamente la conjunción, solamente poniendo en juego a energía Virgo, la energía mental, no llegaríamos a hacer. Esto es muy importante para los que, y yo sé que tú también, porque la gente que me veis y os tragáis estos tostones de análisis enrevesados, tenéis mucho Mercurio fuerte. Normalmente hay mucho Mercurio, mucho Saturno fuerte, también mucho Plutón fuerte, ¿vale? Entonces, claro, nos va bien a nosotros recordarnos, los que tendemos mucho a racionalizar, a pensar, a darle un montón de vueltas a las cosas. Viene bien recordar que gracias a poder expresar la emoción y darle un cauce de salida no racional, sino sentido y emocional, es que podemos llegar a comprender mucho mejor al final. Entonces, aunque solamente sea por ese objetivo de decir, venga, va, atravieso la emoción, solo porque sé que lo comprenderé mejor después, ¿eh? Si no lo comprendiera mejor, no lo haría, ¿eh? Pero bueno, total, cuando hay mucha emocionalidad, mucho Piscis, yo recomiendo mucho o el poder dejarnos fluir la emoción como queramos. Yo personalmente toco la guitarra, a mí la música me va fenomenal. Pero cualquier tipo de expresión, sea la que sea, para liberar sin pensar, te puede venir fantásticamente bien o nos puede venir a todos muy bien para poder estar apaciguando y liberando estas tensiones de yod que nos propone la configuración del cielo de este eclipse parcial de luna. Vale, y antes de acabar con el yod, perdona, no he acabado de matizar bien Sol-Mercurio, ¿vale? Porque el Sol no solamente se trata de un reajuste de mi identidad. Es decir, vale, yo lo medito, yo lo pienso, yo me reubico y ya está, ya está. Incluso voy a terapia, lo verbalizo, lo comprendo, lo encuadro en un marco diferente, le doy un sentido diferente a lo que sea que me haya pasado y me quedo ahí, ¿vale? El tema es que la conjunción con Mercurio, es importante entender que Mercurio estamos en una conjunción mayor, es decir, Mercurio está directo. Esto lo que siempre suele significar es que se da una noticia, se da una información, se comparte algo. Lo que quiero decir es que esto que estemos analizando y comprendiendo para estos momentos de eclipse o los días colindantes del eclipse, la condición de Sol-Mercurio es, aquí tenemos que comunicarlo, compartirlo. No vale solamente pensarlo y elaborarlo solamente de forma individual. Aquí tenemos que comunicarlo.
No basta solamente con sentir lo que cambió, con entender lo que cambió. Aquí hay que poder explicarlo con claridad. ¿Y qué habría que poder explicar con claridad? De nuevo, los dos vértices, las dos patitas de este yod. Por un lado, Neptuno en Aries nos diría, aquí hay que poner límites a un otro, seguramente. Además, las oposiciones siempre, Sol, Luna, Luna llena, siempre nos ponen normalmente en tesituras frente a un otro. Entonces, aquí hay que poner límites claros y específicos y concretos. Sol, Mercurio en Virgo. Hay que concretar. Y hay que clarificar, poner límites claros y también con Plutón, la pata de Plutón, y pienso que quizá es la más difícil, nombrar dinámica de control, abuso o manipulación. Aquí habría que poder destapar, hay que poder por lo menos nombrar, ponerle nombre y reconocer esas dinámicas de control, abuso, manipulación, mirarlas de frente. Y puede decir, aquí estaban estas dinámicas, no quedan difuminadas y no quedan como si nada. Esto pasó, esto sucedió, esto se ha dado y por aquí no voy a transitar más. O yo de aquí me aparto, o yo a partir de aquí lo voy a hacer diferente. Y ahora sí que sí cerraríamos esta figura de Yod y lo que nos explica para este eclipse de Luna en Piscis. Y en este punto del análisis que hemos terminado con Sol, Mercurio, también punto de liberación, Luna en Piscis, dices, bueno, pues volvemos al gráfico, nos quedan más hilos de los que tirar, hemos visto regentes de la Luna, regente del Sol, Mercurio, en fin, un montón. Ay, pero espérate, hay otro planeta del que no hemos hablado que está formando contacto directo tanto con la Luna como con el Sol. Unas rayitas aquí de color lila también. ¿Este planeta cuál es? Vaya por Dios, nos estábamos dejando ya al último ya. Ya los hemos visto todos, ya hemos analizado, como te decía al principio, todos los planetas están involucrados. El último que quiero analizar contigo es la posición de Venus. No porque rija nada, por eso lo he dejado para el final. Vamos, como ves, siempre de lo más importante a lo menos importante, pero tirando del hilo de significados. Venus quizá, claro, no rige a nada, no rige ni la Luna, ni rige al Sol, ni rige los dispositores de nada, pero sí que está en contacto con el eclipse. Entonces seguramente esta Venus, que justamente está en Libra, si te fijas, que está bien, dices, bueno, menos mal, tenemos algún planeta digno, que funciona bien en este eclipse, ¿no? Pues esta Venus en Libra, como no rige nada ni disposita nada, pues seguramente no explica nada del eclipse en sí, sino que más bien nos explica una reacción de salida. ¿Qué tipo de reacción o qué tipo de consecuencias puede llegar a tener? De consecuencias encadenadas a este choque emocional que veamos en Piscis, puede llegar a traernos este eclipse, ¿no? Claro, Venus en Libra sí que está digna. El tema es que, jolín, está formando una figura con el eclipse tensa también. A esta figura se la llama crampón celeste. En algún que otro vídeo, no sé en cuáles, pero hemos hablado de ella, porque se va formando con bastante facilidad, se puede ver frecuentemente en tránsitos transitorios, Y este crampón está formado por la oposición en sí, 180 grados, por una línea larga, un aspecto largo lila, que es una sesquicuadratura, 135 grados, y la cortita es una semicuadratura, 45 grados. Claro, esta figura, de por sí la figura en sí es tensa y tiene poco margen de resolución agradable. De lo que nos habla esta figura es que aquí se fuerza a un corte abrupto. ¿Hay un corte abrupto de qué? Venus en Libra. Pues probablemente de una relación. Además, Venus está en Libra, que es el signo de los vínculos y las relaciones, o de un pacto o de un contrato. No tiene por qué ser relación de pareja. Pero es verdad que aquí este crampón celeste con Venus se dice, bueno, pues el resultado finalmente ya no solamente será un corte de distancia, no sé, o un giro radical de mi comportamiento, sino que aquí realmente
se corta con un contrato o con un pacto. Es legal, probablemente podría ser también. Además tenemos a Júpiter, Saturno en trígono, ¿no? O sea, en fin, probablemente podría ser para mucha gente esto, ¿eh? Como Venus sí que está digna, pues por lo menos sería, pues por ejemplo, podría ser un asesoramiento legal muy bueno, ¿eh? O que este cortar contratos, este rescindir contratos, pues realmente sea justo, sea ajustado. Lleguemos a unas condiciones de corte o de separación, pues óptimas y oportunas en función de las circunstancias. Esto sería lo positivo de una Venus digna. Pero realmente el corte se da, o sea que la separación se termina dando. Y ya no solamente porque Venus está en este crampón celeste, que sí, es que además también Urano en Géminis en T cuadrada con el eclipse. O sea, realmente, analizándolo, viéndolo así, ya se preveía un corte fuerte, pero dándole este significado de profundidad, pues la conclusión a la que podemos llegar sin equivocarnos mucho va a ser que seguramente en la zona Piscis de nuestra carta, que la luna se nos llena ahí, y es el evento que estamos analizando, pues seguramente vivamos algún tipo de corte, separación o disolución muy fuerte. Entonces, ya para cerrar, tip personalizado, ¿vale? A ver, ¿dónde no podemos fijar de nuestra carta, por Dios, para intentar atravesar las experiencias de destino de este eclipse de la mejor manera posible, ¿no? Pues si tenemos un eclipse de luna, vamos a fijarnos todos, yo diría, podemos fijarnos en nuestra luna de nacimiento. Y fíjate que no te digo regentes de Piscis, que también, si quisieras, podrías fijarte en tu Júpiter de nacimiento sobre todo. Cómo es mi forma de sacar conclusiones, cómo es mi forma de no generar expectativas infladas, cómo es mi forma de no negar las circunstancias. O de ser extra pesimista, extra derrotista, ¿no? Que mis conclusiones sean una versión distorsionada de Júpiter, Fíjate si quieres, por estar en Piscis, esta luna llena, en tu Júpiter de nacimiento. Pero yo diría que también fijémonos en nuestra luna de nacimiento. ¿Por qué? Porque yo soy de las que piensa que los eventos de eclipse no tenemos mucha disposición, mucho libre albedrío. Son experiencias de destino, ¿no? Entonces, con tanta tensión y así, y tanto desborde emocional y así, yo diría que preferiblemente fijémonos en nuestra luna de nacimiento y preguntémonos por un lado, ¿dónde me suelo yo refugiar? ¿Cuáles son los patrones reactivos de mi luna de nacimiento en los que yo tiendo a refugiarme para no hacer frente a las cosas que me pasan? Porque la luna es un arquetipo necesario, pero inconscientemente nos mete en un patrón infantil, de niña pequeña, de niño pequeño. Y entonces ahí no me hago cargo de las cosas, porque tenemos que poder bajar el volumen a esas inercias infantiles. A esas inercias depende de cada luna, ¿no? Por ejemplo, la mía pues tiende a buscar en exceso, a dispersarse, a irse por las ramas, a no querer tocar el punto de dolor. Por ejemplo, si tengo una luna en un signo de agua, pues al igual tiendo a victimizarme, ay, pobrecita de mí, o a ahogarme, ¿no? Si tengo una luna en fuego, por ejemplo, pues tiendo a juzgar, tiendo a atacar, tiendo a agredir, ¿no? Tiendo a ponerme a la defensiva o a defenderme en exceso. Bueno, pues depende de cada luna, de cada uno, pues podemos intentar ver nuestras reacciones infantiles primordiales e intentar bajarles el volumen lo que podamos. Y también por eso pienso que con toda esa tensión y así que estamos teniendo, que tendremos para el eclipse lunar, también vamos a buscar estrategias de autonutrición. Hay muchos astrólogos evolutivos que piensan que la luna, al ser un arquetipo infantil, hay algo que superar o trascender de la luna. Y yo pienso que no. Aquí nada se trasciende. Aquí todo se vive todo el rato hasta el final, hasta la muerte. Somos nuestra carta.
¿no? Representamos los arquetipos de nuestra carta. La cosa es que podemos vibrarlo más conscientemente o más inconscientemente, pero la luna, al igual que el sol, son dos arquetipos esenciales a trabajar en nuestra carta. De hecho, pienso que los planetas más importantes a trabajar y a integrar en esta vida es Sol-Luna, precisamente. Esto ya algún día lo explicaré, estas son mis teorías, ¿vale? Pero total, la luna también tenemos que poder darle de comer a esa luna, ¿no? Tenemos que poder también buscar recursos de autonutrición. La luna nos sirve también para sentirnos confortables, sentirnos seguras, seguros, sentirnos también capaces de que podremos afrontar todo eso, ¿no? Con la seguridad emocional podemos afrontar cualquier cosa que la vida nos plantee, ¿no? Vamos también a darle a través de nuestra luna de nacimiento, vamos a sacar esos recursos personales de autonutrición para intentar darle un cauce positivo a este desborde emocional que seguramente nos traiga en menor o mayor medida a todos este último eclipse parcial de luna que tendremos en el signo de Piscis. Dale like, comparte, suscríbete. Cierro aquí ya este análisis. Se me ha vuelto a hacer de noche. ¡Qué fuerte! Espero por eso que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que te sirva para entender qué puedes esperar de las experiencias de este próximo eclipse. Me encantará que me dejes en comentarios qué está siendo para ti las experiencias de este eclipse, cómo las estás atravesando o cómo han sido esas experiencias para ti, porque en principio son breves intensas, y esto realmente el poder compartir tus mensajes me ayuda a mí y nos ayuda a todos a poder seguir aprendiendo a analizar los tránsitos del cielo. Gracias una vez más y hasta el siguiente análisis. Te deseo que pases un feliz eclipse parcial de luna en el signo de Piscis. Un abrazo muy muy grande.